Estoy saludando a la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, que es integrante de la Comisión de Vivienda. Diputada Reyes, ¿cómo le va? Nelson Castro por Mitre, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. La información que tengo, usted venía siguiendo este tema de los fondos destinados a la construcción de estas viviendas desde hace tiempo, ¿no? Sí, lo venimos, lo venía siguiendo ya Lisa Carrió desde el 2005 más o menos, y yo cuando entré a la Cámara continué este seguimiento, y la verdad que lo que vemos en el caso de Joclender es muy parecido a lo que veníamos viendo en varios casos con respecto al Plan Federal de Viviendas, ¿no? Porque yo siempre lo que planteaba era que había subejecución en las partidas del programa del Plan Federal, hablaba de los sobrecostos que existía en las viviendas y hablaba también de la discrecionalidad desde el Gobierno Nacional en la distribución de esas partidas. Y esto de alguna forma se repite en este caso. Digo, ¿por qué? Porque la verdad que desde el Plan Federal, que es un plan que está desde el 2004 y 2005 y que tendría que haber hecho 420.000 viviendas, solamente ejecutó el 35% de esas viviendas. Es decir, terminó en estos del 2003, del 2004, esta parte estamos hablando casi de 6 años y 7 años ya, y solamente se hizo el 35%, ejecutando casi la totalidad de los recursos que iban a estar destinados a esos planes, ¿no? Entonces, esto acompañado, decimos nosotros, de los sobrecostos. ¿Por qué sobrecostos? Y porque después de 7 años, obviamente que el costo de construcción de esa vivienda ha aumentado casi en un 300%, y por lo tanto la cantidad de viviendas que se podría haber hecho en ese momento, obviamente hoy seguimos manteniendo los déficits que existen. Y la discrecionalidad, cuando yo lo planteo, porque cuando empieza el año, generalmente hay una distribución en las diferentes provincias sobre cómo se van a destinar estos fondos, y cuando termina el año uno empieza a ver que la ejecución siempre tiende a ser muchísimo más alta, y es más, empiezan a destinarse mayor cantidad de partidas a aquellas provincias que son amigas, y aquellas provincias que no son tan amigas no reciben los recursos suficientes, ¿no? En este marco, ¿ustedes tenían conocimiento de estos detalles que se están produciendo? Primero, los que conciernen a los manejos discrecionales y altamente sospechosos de Sergio Joclender, de esos dineros recibidos por la o asignados a la Fundación. Sí, nosotros piensan que la que presentó la denuncia por obviamente malversación de fondos fue una diputada de la Coalición Cívica, la Tata Quirós, y también una diputada provincial que es Maricela Checón Moro. Nosotros teníamos, obviamente con la denuncia teníamos detalles sobre el manejo de Joclender, pero también empezamos a investigar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cuáles han sido los recursos que ha recibido la Fundación durante este año. Y lo que observamos es que, por ejemplo, desde el 2009 la Ciudad de Buenos Aires no recibe absolutamente ningún recurso del Plan Federal de Viviendas, y las únicas partidas que se destinan a la ciudad tienen que ver con la construcción de las obras de madres, que aparte que son casi 13 millones de pesos en este año, ¿no? El año pasado fueron 43 millones de pesos, pero aparte hay que aclarar otra cosa más, y acá es cuando nosotros vemos la falta de control. En el Plan Federal, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales o municipales son los encargados el gobierno provincial es el encargado de hacer las licitaciones, y el gobierno tiene que controlar que realmente se ejecuten estas obras, y no puede dar certificados de obra, no puede dar certificados si la obra no ha avanzado. Y estos certificados son los que sirven para que el gobierno nacional después transfiera los fondos. Acá hay dos cuestiones. Una, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que, mientras hay algunas obras como los piletones, que sí fue por licitación pública, pero ¿qué ocurrió? Fue por licitación pública, pero sin embargo se ha girado casi el 80% de los recursos de la obra, pero se ha hecho solamente el 40%. Entonces acá no se entiende por qué se ha girado más de lo que corresponde, y esto está presentado obviamente por los organismos correspondientes, Corporación del Sur. Esto lo establecen desde un informe de auditoría de la ciudad. Y no solamente eso, sino que tenemos otras obras, que por ejemplo es la que está en la calle Castañares, que allí no hubo ninguna licitación pública, sino que fue directamente por convenio entre la Nación y las madres, y a través de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas irregularidades que se dan casi constantemente, la verdad que Joclender claramente tiene que ser investigado por la justicia, pero
pero acá hay alguien que está permitiendo que esto ocurra. Y me parece que esto también es lo que tenemos que empezar a investigar, y por eso hoy la citación obviamente de Fatala y de Bontempo a la Comisión de Vivienda, ¿no? Correcto, está clarísimo lo que usted describe. Un dato más, ¿ustedes tenían conocimiento de porque esto se sabía, había todo un run que venía dando vuelta, pero costaba obtener el detalle de toda esta situación de los cheques rechazados, cheques sin fondos, rechazados por los bancos y en su momento cubiertos por las autoridades del Banco Central? Nosotros lo que teníamos entendido era que sí, que había cheques que fueron rechazados por los bancos por falta de fondos, pero bueno, hoy nos enteramos de esta cuestión de que ya no aparecen en el Banco Central, digamos, como debería ser. Esto nos enteramos recién. Lo que sí nosotros denunciamos es que realmente había cheques sin fondos que estaban girándose. Diputada Reyes, le agradezco este contacto con Radio Mitre, muy amable. No, muchas gracias. La diputada Fernanda Reyes, diputada nacional de la Coalición Cívica, integrante de la Comisión de Vivienda, interesaba su testimonio porque ella viene siguiendo todo el tema de los fondos destinados a viviendas populares, entre ellos los programas asignados a la Fundación de las Madres. Y además porque dos funcionarios de Vido van a tener que dar explicaciones en el Congreso, Bontempo, secretario de Vivienda, y subsecretario de Obras Públicas, Fatala, que tiene una importante injerencia en la campaña en la ciudad de Buenos Aires con Daniel Filmus. Ni más ni menos, estamos queriendo hablar con ellos. Si usted no los escucha aquí en Primera Mañana, es porque han decidido hasta el momento no hablar. Esperemos que cambien la actitud, deben dar explicaciones, son funcionarios públicos.